Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta por la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en esta ocasión una parte de la extensa enseñanza de Jesús en parábolas en el Evangelio según San Marcos. Esta sección se encuentra en el capítulo 4, versículos 1 al 34. Hemos leído el final. Jesús expone estas parábolas a una multitud de personas, entre ellas sus discípulos, personas que están apostadas a la orilla del mar de Galilea. Al final se aclara que a los discípulos Jesús les explicaba todo en privado. Pero veamos, se trata de parábolas que profundizan en el misterio del reino de Dios y en sus dinámicas internas. Jesús las cuenta de manera que sus oyentes cambien su manera de pensar, porque su mensaje es contracorriente, contracultural, corrige lo que todo el mundo habitualmente piensa o se le induce a pensar. El anuncio del reino es el de un acontecer radicalmente nuevo. Por eso es buena noticia. Esta novedad proviene de Dios, una novedad que se percibe no tanto a nivel de las ideas, cuanto de la manera de vivir, de sentir, de apreciar la realidad y de actuar. Para hacerse entender, Jesús traduce poéticamente su mensaje a partir de realidades cotidianas, de realidades campesinas, de lo que él y sus oyentes tenían delante de sus ojos. Jesús sabía acomodarse bien al entender de su auditorio, como lo dice claramente el narrador de Marcos en la conclusión de nuestro pasaje en Marcos 4:33. El Jesús misionero de Galilea se presentaba sobre todo como alguien que sabía ver, que escrutaba profundamente lo que pasaba ante sus ojos, que contemplaba todo lo que le rodeaba, a todos los que se le acercaban y a quienes él por su parte también se acercaba. Todo lo releía desde su relación con el Padre Dios, desde su misterio y en vista de la misión que el Padre le encomendó. Me atrevería a decir que la vida entera de Jesús, su ministerio terreno, fue una continua oración que le permitió imaginar historias y situaciones concretas que le comunicaba a sus oyentes, a sus discípulos en particular, contándoles muchas parábolas. Jesús habla de las cosas más grandes
con una sencillez increíble, desarmante. No expone raciocinios, simplemente abre el libro de la vida. Narra a Dios con la frescura de un brote de trigo. Explica el infinito a través de la diminuta semillita de mostaza. ¿Y esto? Porque, porque la vida de las criaturas más sencillas responde a las mismas leyes de nuestra vida espiritual. Porque el Evangelio y la vida caminan en la misma dirección, que es el del florecimiento de la vida en todas sus formas. El reino de Dios acontece como cuando un campesino siembra el campo. Dios es el sembrador incansable de nuestra tierra. Continuamente introduce sus energías en nosotros y en el cosmos en formas germinales. Y nuestra tarea es llevarlas a la madurez. Somos un puñado de tierra en el que Dios ha depositado sus gérmenes vitales. Nadie se queda sin recibirlo. Nadie está vacío porque la mano de Dios sigue creando. Y veamos cómo Jesús expone las parábolas, esta poética de la realidad de la vida que traduce el misterio del reino, cómo lo hace en esta ocasión. Después de habernos contado ya la parábola del sembrador y su explicación en los primeros 20 versículos del capítulo 4 de Marcos, nos encontramos con dos dichos breves sobre la lámpara, versículos 21 al 25, hasta que llegamos finalmente a las últimas dos parábolas, las que leemos hoy. La parábola de la semilla que crece por sí sola, versículos 26 al 29, y la parábola del grano de mostaza, versículos 30 al 32. Estas dos parábolas están en continuidad con las anteriores y con ellas lo que en esta ocasión subraya es la eficacia de la palabra sembrada en nuestro corazón. Detengámonos en la primera, Marcos 4, 26 al 29. La primera parábola, que solamente encontramos aquí en el Evangelio de Marcos, comienza diciendo, atención, el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra y duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Podemos notar el protagonismo de la semilla, un elemento que intrigaba a Jesús y sobre el cual debió haber meditado muchísimo. La semilla siempre es algo que queda de la cosecha anterior. Es el fruto de una planta que después de la cosecha se seca y parece muerta. Pero si la semilla cae, si se arroja y entra en la tierra, en esa tierra empapada de agua se pudre, se desintegra visiblemente y desaparece. Con todo y esto, lo que ocurre en realidad es que ella desaparece para generar vida, ya que se convierte en un brote y luego en una planta que da frutos abundantes. Lo que pasa es finalmente, en última instancia, una multiplicación y una transformación de la semilla misma, de esta realidad inicial. Esta realidad dinámica de la semilla es adecuada para representar la dinámica del reino de Dios. Ese misterio que se manifiesta como fuerza arrolladora, transformante. La venida del reino de Dios, su manifestación en nuestra historia, puede compararse, como hace Jesús, con el proceso agrícola que todo campesino conoce bien, muy bien. Es más, que vive con atención y sumo cuidado. La siembra, la germinación, el crecimiento, la formación de la espiga y su maduración. Y frente a este desarrollo, uno debe sorprenderse.
si es que uno le pone cuidado al poder, a la fuerza presente en esa semilla que parece seca, que parece incluso muerta. Así es, nos dice Jesús, así es el reino de Dios. Una realidad pequeña, discreta, pero que tiene en sí misma un poder misterioso, silencioso, irresistible y eficaz, que se expande sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Bueno, sí, recibir la semilla, pero el resto es su trabajo. Y ante esta realidad, el agricultor, es lo que Jesús nos cuenta, no puede hacer nada. Claro, lo que tiene que hacer es sembrar la semilla en la tierra, pero luego, sea que duerme, sea que se levante, se esté en la noche o en el día, que se asome para comprobar qué está pasando en su terreno, el crecimiento, el crecimiento ya no depende de él. De hecho, si el agricultor quisiera medir el crecimiento y fuera a verificar qué está ocurriendo con la semilla que está bajo la tierra, simplemente pondría en riesgo la germinación, amenazaría fuertemente el nacimiento y la vida de este brote. Tenemos, pues, una vigorosa enseñanza de Jesús. Hay que dejarse maravillar por el reino que se expande cada vez más, incluso en tiempos en los que pareciera que no pasa nada. Tiempos en que no nos damos cuenta, en que parece que no está ocurriendo nada. Por lo tanto, hay que tener confianza en la vitalidad de la semilla y en su poder. Y esta semilla es la palabra de Dios, de la cual cada vez que es sembrada por el predicador, éste puede tener certeza de que dará fruto, aunque muchas veces ni él mismo se dé cuenta de para qué ha servido su enseñanza, ni pueda verificar todos los procesos internos que ocurren en las personas que la han recibido. Pero de una cosa puede estar seguro: la palabra tiene poder, hace su camino, hace su obra. Y esta es la actitud, entonces, de quien siembra la palabra, no con ansiedad, sino con la solicitud y la expectativa de quien tiene confianza. No hay que llegar a pensar de que porque uno no ve resultados inmediatos, la predicación no valió la pena o se quedó estéril. Si la semilla es buena, y lo es, si la palabra predicada es la palabra de Dios y no la del predicador, dará fruto, inclusive de manera invisible. Y esta es la certeza del sembrador creyente y consciente de lo que hace, la esperanza de que la cosecha no puede ser puesta en duda. Pasemos a la segunda parábola, la del grano de mostaza, en los versículos 30 al 32 del capítulo 4 de Marcos. Nos vuelve a proponer como protagonista la semilla, otra vez, pero esta vez se trata de una semilla de mostaza. Podemos notar que Jesús está verdaderamente entrenado en la atención y en el discernimiento. Y como con sabiduría, en pocas palabras, es una palabra corta, en pocas palabras es capaz de expresar la tremenda potencia que conlleva la dinámica del reino que había sido anunciada en las parábolas anteriores, tanto las de la siembra como la del crecimiento del grano por sí mismo. ¿Y qué nota Jesús? El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, él mismo lo recuerda. Es más, no es más grande que un grano de sal. Pero si se siembra en la tierra, esta semilla crece y se convierte en un árbol de notables dimensiones. Pareciera imposible que una planta tan exuberante pueda derivar de una semilla tan chiquita. Esto es sorprendente, sencillamente maravilloso. Y la enseñanza es evidente.
Lo que a los ojos de uno puede parecer pequeño, puede por su parte contener un poder, una fuerza impensable que nos desborda, que nos supera. La dinámica que ya vimos en la parábola anterior se vuelve a repetir, pero esta vez va más lejos. La semilla de mostaza sembrada en la tierra se pudre, luego germina y crece hasta convertirse en un arbusto cuyas ramas pueden hacer de casa para que los pájaros hagan sus nidos. Y cuando llegamos a este detalle vale la pena subrayar una conexión, es más, dos conexiones. Jesús está aludiendo a pasajes del Antiguo Testamento. Uno lo encontramos en Daniel, el árbol vislumbrado por Daniel, que era símbolo del reino universal de Dios. Daniel capítulo 4, versículos 6 al 9 y 17 al 19. Pero también a la profecía de Ezequiel, la profecía del gran cedro, el cedro gigante, que abriga en sus ramas pajaritos de todas las especies. Esta profecía está en Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24, que por cierto leemos en este domingo en la primera lectura. Ahora bien, esta parábola lo que quiere comunicarnos es algo decisivo. Esto es, que la palabra de Dios que nos ha sido dada puede parecer a primera vista una cosa pequeña, revestida, como le es propio, de palabras humanas que son frágiles y débiles, como esta palabra que digo yo, que está puesta en boca de pobres, no de intelectuales, ni de sabios según el mundo, como llega a decir Pablo en 1 Corintios 1:26. Sin embargo, cuando es sembrada y predicada, precisamente porque se trata de la palabra de Dios contenida en palabras humanas, es fecunda y puede crecer como un árbol capaz de acoger a muchas criaturas. Y no solo la palabra de Dios, sino también el comienzo del reino, el comienzo de la comunidad del Señor, que puede parecer una realidad insignificante en medio de la misión, pero luego crecerá, se convertirá en una realidad inesperada, impensable para muchos. Es más, verdaderamente significativa y capaz de acoger a quien quiera refrescarse bajo su sombra. Esta revelación de la eficacia de la palabra de Dios, cuando uno toma conciencia de ella, realmente ocurre algo importante. Nos hacemos auténticos discípulos del Señor. Y merece, para terminar, que lo recordemos en esta ocasión. La eficacia de la palabra de Dios. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, que esta palabra es el poder de Dios. Nos dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 23, que es una semilla de vida inmortal, que contiene en sí misma un potencial que no podemos prever. Y como afirma también el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Oráculo del Señor, la palabra que ha salido de mi boca no volverá a mí sin efecto, sin haber hecho lo que yo quiero, sin haber hecho aquello para lo cual yo la envié. Claro está, la eficacia de la palabra tiene su propia forma de operar. Acontece de formas muy diferentes, impredecibles, que también pueden contradecir nuestra manera de pensarla y de discernirla. Es una eficacia que no es mundana, que no es medible en términos cuantitativos, porque la palabra del Señor, como dice 1 Corintios 1:18, es la palabra de la cruz. Cuando se siembra en el corazón de los oyentes, la palabra debe ser bien recibida, acogida, interiorizada, preservada. Debe ser discreta frente a otras palabras y por lo tanto ponerse en práctica para que puedan aparecer sus frutos. Frutos
casi nunca percibidos ni vistos por el discípulo en un primer momento, porque, como dice la primera de las dos parábolas que leímos, la palabra crece en él sin que él sepa cómo. Pero miremos el conjunto. Las dos parábolas que acabamos de escuchar nos cuestionan, nos interrogan sobre nuestra real percepción de la obra que está haciendo en nosotros la palabra de Dios. También nuestra visión del reino, como realidad de los pequeños y de los pobres, pero igualmente de la iglesia, que a veces puede parecer una realidad pequeña y poco eficaz en el conjunto de todos los pueblos del mundo. Pero ella es camino del reino venidero para la humanidad entera. Esta enseñanza nos la dio Jesús, un Jesús que en ese momento no era todavía bien reconocido. Un Jesús que fue discriminado por ser Galileo, que fue considerado un judío marginal, que no era sacerdote del templo, ni tampoco era un rabino formado en alguna escuela reconocida en Jerusalén o junto al lago de Galilea. Y sin embargo, le seguía una considerable multitud de gente, una comunidad itinerante, una docena de hombres y algunas mujeres que no pertenecían a ninguna élite cultural o religiosa judía. En pocas palabras, es la parábola de hoy. En pocas palabras, parecía una realidad pequeña y oscura, pero era tremendamente significativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nos sentimos impotentes ante los grandes cambios del mundo y nos sentimos superados, lo que se espera no es que hagamos mucho ruido o más ruido, sino que seamos realmente significativos en este mundo que vivimos. O sea, que creamos en el poder de la palabra de Dios, que la sembremos con humildad y serenidad, sin esa angustia frenética por ver enseguida grandes resultados. ¿Y saben una cosa? Esto me da mucha paz. ¿Qué paz da esto? Las cosas de Dios florecen a través de una fuerza interior misteriosa, a través de la extraordinaria energía secreta que tienen las cosas buenas, verdaderas y hermosas de este mundo. En todas las personas, en el mundo y en el corazón, a pesar, muchas veces, a pesar de nuestras dudas, Dios madura su obra. Nadie puede saber con precisión cuánta exposición al sol de la vida, necesita para madurar el buen grano de Dios. En las personas, en los niños, en los jóvenes, en aquellas personas que me parecen distraídas, en todos aquellos que yo a veces juzgo como personas vacías y sin frutos. Dios está haciendo una obra. Y se necesita gente que sepa esperar, que sepa sembrar lo nuevo, pero que también sepa esperar el resultado porque es obra de Dios y no mía. Se requiere de paciencia, pero sobre todo de confianza en la palabra de Dios. Si la semilla es buena, y repito, de hecho lo es, brotará y dará fruto. Como ocurre con la semilla de mostaza, el gran árbol crecerá. En cada semilla hay un pequeño volcán de vida listo para explotar. No lo olvidemos. El plan de Dios se cumple mucho más allá de nuestras previsiones y hasta de nuestra impaciencia. Y esta es nuestra confianza. Dios, Dios está haciendo una obra en nuestra tierra, en silencio, grandes cosas en las pequeñas cosas.